tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a desarrollar un poquito lo que corresponde al curso de trigonometría, continuando con lo que viene a ser razones trigonométricas, ¿no? El día de hoy vamos a ver específicamente las propiedades de las razones trigonométricas, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Para qué nos sirven? ¿Y cómo es que desarrolla dentro de los ejercicios? Bien, entonces chicos, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar el curso de trigonometría, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí, trigonometría. Ya está, ahí está, el curso es trigonometría y el tema va a ser las propiedades de las razones trigonométricas. Pero chicos, yo les dije lo siguiente, para poder desarrollar todo lo que tiene que ver razones trigonométricas tiene que estar dentro de un triángulo. Y no cualquier triángulo, en este caso tiene que estar dentro de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo tengo en cuenta un triángulo rectángulo, también tengo que ver cuáles son sus elementos, ¿no? Las características principales de ese triángulo rectángulo. Para lo cual, vamos a ver lo siguiente. Empezamos por lo siguiente, chicos. Por los puntos. ¿Cómo se llaman esos puntos? Ustedes ya tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, le voy a poner acá punto A, punto B, punto C. Y se va a decir lo siguiente, ¿no? Se tiene un triángulo rectángulo A, B, C. Profesor, ¿cómo se llaman esos puntos? A esos puntos se le llaman vértices, ¿ok? Profesor, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar ángulos. Tengo ángulo alfa y tengo ángulo beta. O en este caso tengo ángulo teta. Vamos a trabajar con el ángulo teta, ¿sí? Profesor, ¿qué más? Lados. Ese triángulo tiene lados. Por ejemplo, ¿qué vértice es acá? A. Entonces vamos a decir que se le va a poner una letra A del lado A minúscula. Vértice B mayúscula se le va a poner un B minúscula. Vértice C mayúscula se le va a poner un C minúscula. Ya está. Ahí tenemos entonces nuestro famoso triángulo rectángulo con sus ángulos. Además tenemos los lados de ese triángulo rectángulo. Profesor, ¿para qué sirve ello? Porque donde nosotros vamos a decir lo siguiente, pues. Vamos a tener lo siguiente. Donde, por ejemplo, alfa y teta. ¿Qué vienen a ser alfa y teta? ¿Qué vienen a hacer, chicos? Vienen a ser ángulos, ¿no? Vienen a ser ángulos. Ya está. Ahí está. ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos, por ejemplo, AB y BC, donde es C y A, ¿no? C y A. ¿Qué vienen a hacer, profesor? Vienen a ser lados del triángulo. Sí, pero esos lados van a tener un nombre. Se lo va a conocer como catetos. ¿Ok? Se le va a conocer como catetos. Además, esto de acá ya lo vimos en razones trigonométricas. Estamos recordando, Profesor, ¿qué más? Además vamos a tener lo siguiente, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con este lado de acá? B. Yo les dije a ustedes, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llamaba todo aquel que se lo pone al 90 grados? Se le llamaba hipotenusa, ¿ok? Hipotenusa, entonces lo ponemos ahí, hipotenusa. Hipotenusa, ya está. Profesor, ¿qué más? Algo más que se tiene que cumplir sí o sí en todo triángulo rectángulo es que existe una relación en función de los ángulos. Profesor, ¿qué pasa con esos ángulos? Sencillo, pues. La suma de esos dos ángulos, ¿cuánto me da? 90 grados. Porque es un triángulo rectángulo. Ok, ya está entonces. Ya tenemos los elementos principales de todo triángulo rectángulo. Además, se cumple algo muy importante, chicos. Una propiedad fundamental del triángulo rectángulo que viene a ser el teorema de Pitágoras. Profesor, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Existe una relación en función de los lados. En este caso la hipotenusa va a ser igual al cateto al cuadrado, perdón, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos pero al cuadrado. Profesor, ¿quiénes son catetos? ¿Quiénes son hipotenusa? Habíamos dicho lo siguiente, primero va la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? B, pero al cuadrado. Va a ser igual a los catetos. Profesor, ¿quiénes son los catetos? A y C o C y A. Vamos a poner acá A al cuadrado y C al cuadrado. Profesor, ¿cuál es la relación que existe? Lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. Es una propiedad fundamental de todo triángulo rectángulo. ¿Y para qué sirve, profesor? Sirve para poder determinar los lados de ese triángulo, ¿sí? Los lados de ese triángulo. Bien. Entonces ya más o menos hemos visto las características, una propiedad fundamental. Ahora vamos a ver la propiedad general que se cumple dentro de las razones trigonométricas. Profesor, ¿qué son las razones trigonométricas? Te dije, son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es más, te dije que solo te aprendas 3. Seno, coseno, tangente, porque a partir de ahí nosotros podríamos conocer las 3 restantes que vienen a ser simplemente la inversa.
La inversa del seno la cosecante, la inversa del coseno la secante y la inversa de la tangente la cotangente, ¿sí? Ya tienes que tener en cuenta eso, ¿ah? Ahora, profesor, ¿qué es lo que pasa con la propiedad? Es lo siguiente. Mira, existen dos, razones trigonométricas recíprocas y RT, que es razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Ok? Bien, vamos por acá. Profesor, ¿qué es lo que pasa dentro de las razones trigonométricas recíprocas? Profesor, ¿por qué se le dice que es recíproca? Se le dice que es recíproca porque viene a ser la inversa del seno. Por ejemplo, te dije, ¿no? Seno, la inversa, ¿cuál será? Coseno. Profesor, la tangente, ¿cuál será la inversa de la tangente? Cotangente. Profesor, ¿cuál será la inversa del coseno? Secante. Esto viene a ser las inversas de estas razones trigonométricas. Profesor, ¿y cuál es la relación ahí? Se va a dar la relación de la multiplicación. ¿Se va a multiplicar? Así es. Profesor, si tú me dices que esto es la inversa de este número, esto es la inversa de este de acá y esto es la inversa de esta razón trigonométrica, ¿qué pasa si tú multiplicas una expresión por su inversa? O en este caso, un número multiplicado por su inversa. ¿Qué me da, chicos? Profesor, si yo tengo el número 2, lo multiplico por su inversa, que sería un medio, me estoy dando cuenta que se simplifica y me queda uno solito. Sí, pues, me queda uno solito. A ver, otro ejemplo. A ver, tenemos el número 5. Multiplicamos por su inversa. Profesor, pasa lo mismo. Lo simplificamos y simplemente me quedaría 1. Ahí está. Entonces, ¿qué pasará si yo multiplico seno por su inversa, que viene a ser cosecante? Profesor, si es su inversa, quiere decir que nos va a dar la unidad, pues. Claro, pues chicos, nos va a dar la unidad. Entonces, esto va a ser 1. Profesor, si tengo tangente multiplicado por su inversa, que es cotangente, me va a dar 1. Si es coseno y lo multiplicamos por su inversa, que es secante, va a ser 1. Chicos, esa es la propiedad recíproca. Multiplicación de dos razones, una con la inversa, te va a dar 1. Sencillo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Voy a borrar esta parte de acá. Ya está. Continuamos y decimos lo siguiente, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué se cumple cuando las razones de razones trigonométricas son ángulos complementarios, profesor? Cuando dos ángulos son complementarios. Por ejemplo, chicos, los ángulos van a ser complementarios cuando esos ángulos, en este caso alfa y teta, van a sumar 90 grados. ¿Okay? Si ese ángulo suma 90 grados, automáticamente digo yo lo siguiente, que es razón trigonométrica de ángulos complementarios. Profesor, ¿y qué va a pasar? Simplemente el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. La razón, su corrazón. Esto acá es una razón trigonométrica. Y esto va a ser la corrazón. ¿Ok? Chicos, no se olviden, ¿eh? Acá tengo la razón trigonométrica y en este lado tengo la corrazón trigonométrica. ¿Cómo es eso, profesor? Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. ¿Sí? Para que ustedes más o menos ahí se acuerden. Profesor, ¿y qué va a pasar? Van a ser iguales. Van a ser iguales. Pero profesor, ¿cómo así? Van a ser iguales siempre y cuando estos ángulos me tienen que sumar, ¿cuántos? 90 grados, ¿ok? Si los ángulos suman 90 grados, yo automáticamente voy a decir que estamos trabajando dentro de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Profesor, ¿y cómo se aplica todo esto mediante los ejercicios? De la siguiente manera. Mira, ejercicio número 1, vamos por acá. Dice, calcular el valor de x. Profesor, no pide x. ¿Dónde está x? Está aquí. Tangente de x más 3, cotangente de x menos 3. Profesor, x es un ángulo. Sí, pues, porque está dentro de la razón trigonométrica. Ah, ya. Profesor, pero mira, me dice lo siguiente, que la tangente es igual a la cotangente. La tangente es igual a la cotangente, profesor. Tangente de este ángulo es igual a la cotangente de este ángulo. Profesor, si me dice que son iguales, tiene que pasar algo. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la suma de esos ángulos tienen que ser 90 grados. Si no, no podría ser posible. Ah, ya. Entonces, si me está asegurando esta igualdad, quiere decir que estos dos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. ¿Ok? Sencillo. Entonces, decimos bien. Decimos lo siguiente. Sabemos que esto viene a ser una razón trigonométrica de ángulos complementarios. Ahí está. Por ser complementarios. Profesor, por ser complementarios, ¿qué se cumple? Que la suma de esos ángulos, uno de esos ángulos es x más 3, que la suma de esos ángulos tienen que ser igual a ¿cuánto? El otro es x menos 3,
esa suma de ángulos, profesor, tiene que ser 90 grados, pues, si no, no podría ser posible. ¿Ok? Ahí está. Ahora simplemente operamos. X más X, tendríamos 2X. Tengo más 3, menos 3, chao, 0. Entonces sería igual a 90 grados. Ya está. Ahora este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Tendríamos lo siguiente. X va a ser igual a 90 entre 2. Y ustedes ya saben cuánto vale 90 entre 2, que sería 45. ¿Listo? Ya está. Solución al ejercicio número 1. Bien, chicos, espero que se haya entendido. Simplemente si me aseguran que me da una igualdad, yo tengo que decir lo siguiente, pues para que sean iguales, tiene que haber pasado lo siguiente. Que estos ángulos tienen que sumar 90 grados. Y es así como se aplica la propiedad de la razón de ángulos complementarios. ¿Sí? Bien, vamos, ejercicio número 2. Ahora, ¿qué dice? De la siguiente igualdad, ahí está, tenemos una igualdad, efectivamente, ahí está. Dice, ¿cuál es el valor de X? También nos habla del ángulo, ¿no? Es un ángulo, pues ¿cuál será el valor de X? Aquí el valor de X será 45. ¿Y ahí cuál será? Vamos a ver. Profesor, ¿será lo mismo? A ver, vamos a ver, pues, ¿no? Si yo tengo secante de 4X es igual a la cosecante. A ver, ¿dónde está? Acá está. Secante es igual a la cosecante. ¿Cuándo pasaba esa igualdad? Esa igualdad pasaba cuando los ángulos, ¿cuánto sumaban? 90 grados. Profesor, para que sean iguales, ha tenido que pasar lo siguiente. ¿Qué cosa? Que esos ángulos, el ángulo 4X y el ángulo 5X, tienen que sumar 90, pues, profesor. Si no, no podría ser posible. Si no, no podría ser esta igualdad. No se podría dar. Claro, pues chicos, muy bien. Entonces aquí tendríamos 4X más 5X es igual a 9X igual a 10. Simplificando, perdón, igual a 90. Simplificando, X ¿cuánto sería? 90 entre 9, que sería 10. Ahí está. Entonces, el valor de X es 10 grados. Chicos, es así como se resuelven los ejercicios, ¿sí? Bien, ustedes sigan copiando por favor, que vamos a resolver más ejercicios. Bien, ahí tenemos chicos más ejercicios. Ejercicio número 3, ejercicio número 4, donde dice, ahora nos pide determinar X de esta expresión y aquí nos pide reducir la siguiente expresión. Profesor, ¿cómo se resuelve? Vamos a ver cómo se resuelve. A ver, ¿qué pasaba chicos si nos dan una igualdad de una tangente con una cotangente? Profesor, ¿será acá? ¿Será ahí? Sí, pues, ¿no? Efectivamente. Ya, me equivoqué. Acá no es igualdad, aquí es multiplicación. Aquí es multiplicación, ¿ya? Ok. Profesor, ¿dónde nos hablaba de una multiplicación? ¿En el primer caso o en el segundo caso? Si me doy cuenta, es en el primer caso. Además tengo lo siguiente. Si es tangente multiplicado por la cotangente, tiene que ser igual siempre en cuando, chicos, los ángulos, ¿cómo tienen que ser? Siempre en cuando, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Tienen que ser iguales. Para que sea 1, quiere decir que estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Solo así yo puedo asegurar que es recíproca. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando un número 2 multiplicado por su inversa, que tienen que ser iguales. Esto me va a dar 1, ¿no? Eso me va a dar 1. Entonces, chicos, si yo tengo tangente de un ángulo multiplicado por la cotangente de ese mismo ángulo, tiene que ser 1. El dato me dice que vale 1. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir? Que este ángulo, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Entonces decimos lo siguiente. 5x menos 12 tiene que ser igual al otro ángulo, que viene a ser 3x más 26. ¿Por qué? Porque me dice que esta razón, la multiplicación de esta razón es 1. Para que sea 1 ha tenido que pasar algo. Que estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces lo vamos a igualar nada más. Ahora tenemos una ecuación. Tenemos lo siguiente, a ver, 5x menos 12 es igual a 3x más 26. Las variables a un lado, números a un lado. Por ejemplo, ¿quién es mayor? ¿5x o 3x? 5x, ¿no? Entonces él es el mayor y él se queda y le dice al otro, ¿no? Hey, tú ven para acá. Tenemos 5x, si está con más, viene con menos. ¿Ya está? Y esto va a ser igual a que este número que se quedó ahí pasa al otro lado. Tenemos ahí 26, si está con menos, pasa al otro lado con 2. Tendríamos 5x menos 3x, que serían 2x, ¿no? Y esto sería igual a lo siguiente. ¿Cuánto sería 26 más 12, chicos? 26 más 12 sería 38. 28, ahí está. Profesor, ¿qué más? Se puede hacer lo siguiente todavía. Este x está siendo multiplicado por el número 2.
Entonces, como a mí me piden calcular x, entonces vamos a pasar a dividir, ¿no? Pasamos a dividir y tenemos lo siguiente. X va a ser igual a 38 entre 2. ¿Y cuánto sale esto, chicos? 19. Entonces, X vale 19. Ahí está. Ya está la solución. Vamos con el siguiente que dice, profesor, tenemos que reducir toda esa expresión, profesor. ¿Y cómo se reduce ahora? A ver. Ahora tenemos que ver lo siguiente, mira, dice P es igual a 5 seno de 40 multiplicado por la secante de 50 menos cotangente de 10 multiplicado por la cotangente de 80. ¿Sí? Profesor, ¿cómo se resuelve? Tenemos que verlo de esta manera. Por ejemplo, chicos, si hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación, ¿ves? Y acá también hay otra multiplicación. Profesor, más o menos tiene que ver con esto de acá, ¿no? Si hay una multiplicación, sí, pues. Pero profesor, si hay una multiplicación, si me tiene que dar uno, tiene que pasar lo siguiente. Esos dos ángulos tienen que ser iguales, pero profesor, mira, este es 40 y este es 50. No son iguales, profesor. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Me siento estafado. Tranquilo, mira. ¿Qué pasaría si a este seno de 40 lo cambiamos de la siguiente manera? A ver, profesor, ¿con qué tú podrías cambiarlo? ¿Cuándo tú utilizas ese famoso cambiazo con esta propiedad? Con la razón trigonométrica de ángulos complementarios. Con eso, profesor, ¿cómo hacía? Por ejemplo, se va a cambiar con su complemento, pues chicos. Profesor, ¿qué quiere decir complemento? Que cuánto le falta para que sea 90. Chicos, si yo tengo 40, ¿cuánto me falta para que sean 90? Profesor, 50. Pero para que se cumpla esa igualdad la razón era seno, al otro lado tiene que ir co-razón. Si aquí es seno, al otro lado es coseno. Pues ahí está, coseno. ¿Viste? Ahí está, mira. El seno es igual a coseno, siempre y cuando esos ángulos cuando tienen que sumar 90. Y yo me doy cuenta que 40 más 50 suma 90. Profesor, ¿para qué he hecho esto? Para yo, en vez de poner seno de 40, lo puedo cambiar por coseno de 50. Y tendría coseno de 50 multiplicado por secante de 50. 50, 50. ¿Viste? Por ahí ya se va acomodando. Ese es uno. Profesor, ¿aquí también tenemos que hacer lo mismo? Sí. Vamos por acá. A este cotangente de 10. A ver, ayúdame. ¿Por qué se le cambia, profesor? Fácil, pues. Si es cotangente, proviene de una tangente, ¿ya? Profesor, para que se dé esa igualdad, tiene que pasar algo con los ángulos. ¿Qué tiene que pasar? Que la suma de esos ángulos tiene que ser 90. Acá ya tengo 10. ¿Cuánto me falta para que sea 90? 80. Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues. Vamos a reemplazar ahí. P es igual a lo siguiente. Es igual a 5 seno de 40. Pero profesor, si tú has hecho el cambio es por algo, ¿no? Ya no lo vas a poner seno de 40. Entonces, ¿qué lo vas a poner? En vez de seno de 40 lo voy a poner coseno de 50. Y eso de ahí está multiplicado por la secante de 50. Y todo eso tiene que ser restado por la cotangente de 10. Pero profesor, cotangente de 10 mejor pongo tangente de 80. Ok, ahí está. Tangente de 80. Y todo eso también, chicos, todo eso de ahí tiene que estar multiplicado por ¿quién? Por la cotangente de 80. Que ahí está, cotangente de 80. A ver, ahora vamos a operar. Tendríamos lo siguiente. P va a ser igual a 5. Chicos, una consultita. ¿A qué sería igual coseno de 50 por secante de 50, profesor? El coseno por la secante de dos ángulos iguales. El coseno por la secante de dos ángulos iguales es 1, pues, profesor. Ok, pongo entonces ahí 1. Todo esto tiene que ser restado por lo siguiente. Tangente de 80 por cotangente de 80. Tangente por cotangente de ángulos iguales me da 1. Tangente por cotangente de ángulos iguales me tiene que dar 1. Ok, entonces todo esto es 1, entonces menos 1. Chicos, esto ya es fácil, pues, ¿no? 5 por 1, 5. Menos 1, 4. Entonces, chicos, ahí está. Ahí está el ejercicio número 4, donde P simplemente sería 4. ¿Ok? Bien, sigan copiando, chicos, sigan copiando, por favor. Ya está, chicos, ahí está. Tenemos más ejercicios que lo vamos a seguir resolviendo. Bien, vamos con el ejercicio número 5 ahora. Dice lo siguiente. Calcular x o hallar x si seno de 3x multiplicado por la cosecante de 30 multiplicado por la tangente de 50 multiplicado por la tangente de 40. Esta es multiplicación
multiplicación, multiplicación, es igual a 1. Ya está. Profesor, ¿qué se hace? Profesor, mira, primero tengo que ver algo. Mira, si me trata de 1, quiere decir que está por acá, ¿no? O sea, es algo tiene que ver con esto de acá, con la razón trigonométrica recíproca. Sí, pues, algo tiene que ver. Pero profesor, acá solo me habla de 2 términos nada más. Y acá hay muchos términos. Pero tranquilo, mira. Para comenzar con el valor de 3x, como que no podría ser posible. ¿Por qué? Porque no sé exactamente cuánto vale. Y eso es lo que me piden. Entonces por acá no va. Pero por acá sí puede ser. Tangente de 50 multiplicado por tangente 40, chicos. ¿Cuánto será eso? Pero un momentito, mira. Lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Este tangente de 50, ¿se puede cambiar por algo o no? Claro que se puede. Cuando tú quieres cambiar, vas para acá. El tangente se cambia por la cotangente. ¿Pero de cuánto? Del ángulo que le falta para que sumen 90. Si ya tengo 50, ¿cuánto le falta? 40. Ya está. ¿Eso quiere decir, profesor, que vas a hacer un cambiazo? Sí. En vez de tangente 50, vas a poner cotangente 40, ¿ya? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Seno de 3x multiplicado por la cosecante de 30 y todo esto multiplicado por tangente de 50, pero yo ya no voy a utilizar tangente de 50 porque lo he cambiado. En vez de tangente de 50 voy a utilizar cotangente de 40. Y eso de ahí está multiplicado por la tangente de 40. Y esto dice que es igual a 1. Ahora mi pregunta es, chicos, por acá no puedo empezar porque eso es lo que me pide, la incógnita. Vamos por acá. A ver. ¿A qué será igual cotangente de 40 por tangente de 40? Multiplicación de dos razones trigonométricas de ángulos iguales. Cotangente por tangente de ángulos iguales, profesor, es 1. Ya. Entonces, esta multiplicación es 1. ¿Ok? Ahora la pregunta es lo siguiente, chicos. Mira, todo esto de acá, lo voy a llamar A. Lo voy a llamar A. Y lo voy a poner lo siguiente. A multiplicado por 1 tiene que ser igual a 1. Mi pregunta es lo siguiente. 1 por cuánto me tiene que dar 1. Chicos, 1 por cuánto me tiene que dar 1. Profesor, 1 por 1, pues. Entonces, ¿A cuánto tiene que ser? 1. ¿Por qué? Porque si fuera 1 por 1, 1. Ya. Entonces, A tiene que ser igual 1. ¿Para qué? Para que la multiplicación me dé 1. No hay más, no hay de otra. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Profesor, ¿pero A tú lo habías puesto todo esto acá? Sí, pues. A es igual a seno de 3x multiplicado por la cosecante de 30. Esto tiene que ser igual a 1. Ahora la pregunta es, ¿cuándo dos razones trigonométricas me da 1? ¿Cuándo? A ver, seno, seno, coseno, coseno. ¿Cuándo el seno multiplicado por el coseno me daba 1? Cuando esos ángulos, ¿cómo tenían que ser? Iguales. Entonces, chicos, este ángulo de aquí tiene que ser igual a ese ángulo. Entonces, chicos, vamos a poner por acá, entonces, ya está. Entonces, 3x tiene que ser igual a 30. ¿Para qué? Para que se cumpla esa multiplicación. Y este 3 pasa a dividir, entonces tendríamos lo siguiente. 30 entre 3, ¿cuánto? 10. Ya está. ¿Ok? A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora nos pide calcular ax más y de la siguiente expresión. Acá nos dice tangente de x por cotangente de 20 es igual a 1 y secante de y por cosecante de 15 es igual a 1. Chicos, punto número 1, punto número 2. De nuevo a lo mismo. Cuando dos razones trigonométricas eran igual a 1, o sea, cuando la multiplicación de dos razones trigonométricas me daba 1. Profesor, eso solo pasaba cuando los ángulos tenían que ser iguales. A ver, tangente, tangente, cotangente, cotangente, es igual a 1 siempre y cuando esos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Entonces yo digo lo siguiente, ya, entonces x tiene que ser 20 para que se cumpla esa multiplicación. Vamos al otro lado. Cuando la secante multiplicado por la cosecante me daba 1. A ver, ¿dónde está? Secante, por acá, multiplicado por la cosecante. Uy, uy, uy. Ahí hay un detalle. Ahí hay un detalle.
Profesor, ahí no puede ser posible. A ver, quizás me he equivocado. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese ejercicio? Tangente por cotangente, ya, ahí está. Secante y por coseno de 10. Es coseno de 10, ya ven chicos, me equivoqué. Aquí es coseno de 10. Sí, pues es coseno de 10. Ya está, ahora sí. Cuando la secante multiplicado por la cosecante me daba 1, ahí está, mira. Secante por coseno, ahí está, claro, secante por coseno, solo que está invertido. ¿Cuándo me daba 1? Cuando los ángulos tienen que ser iguales. ¿Okay? Entonces simplemente este y tiene que ser igual a este 15. Entonces de aquí me doy cuenta que y es igual a 15. Profesor, nos pide la suma x más y, entonces x más y simplemente sería x vale 20 sumado y que vale 15, ¿no? Entonces x más y sería igual a 35. Ya está. Bueno, estudiantes, ahí hemos desarrollado 6 ejercicios. A ver si es que podemos, a ver, con esos ejercicios, sí. Ya, estoy viendo, por ejemplo, a ver si es que ustedes pueden resolver los ejercicios tranquilamente o hay algo que tengo que explicar, algo más. A ver. No, ya, tranquilo, pueden resolver los ejercicios que están en el material. Bueno chicos, ahí está la parte teórica, 6 ejercicios, para que ustedes chicos puedan desarrollar lo que vienen a ser las actividades que están en el libro, ¿sí? De todas maneras, vamos a ver un poquito más ya lo vamos a conversar mediante el chat en tiempo real, mediante la plataforma, y chicos, vamos avanzando de todas maneras, no nos podemos detener, y espero que la clase pues haya sido de su agrado y sobre todo que los sirva, pues, ¿no? Eso es la gran finalidad, que sea de utilidad de ustedes, ¿sí? Bueno chicos, yo me despido, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, cuídense.